La campana sobre la puerta tintineó con un brinco metálico en cuanto crucé el umbral. Había pasado la tarde entera vagando por callejones sin salida y corredores olvidados del centro histórico persiguiendo un rumor que solo los bibliófilos obstinados consideran digno de su tiempo, una librería sin letrero camuflada entre fachadas ruinosas donde, se decía, podían hallarse volúmenes imposibles de catalogar. El aviso me llegó en voz baja durante una subasta de primeras ediciones, bastó un guiño cómplice del subastador para alimentar mi obsesión y obligarme a seguir pistas tan imprecisas como, después de la cuarta farola quemada gira a la derecha. El interior del local resultó todavía más desconcertante que su acceso laberíntico. Una sola bombilla amarillenta colgaba del techo, y bajo su cono de luz se extendía una mesa de madera maciza atestada de libros envejecidos. Las paredes, en cambio, estaban cubiertas por estanterías desnudas que llegaban hasta casi rozar las vigas, ni un lomo ocupaba aquellas repisas fantasmales. El contraste me hizo detenerme, incrédulo, y en ese silencio escuché mis propios pasos crujir sobre tablones tan antiguos que despedían un olor rancio a barniz y polvo. Mi nombre es Alistair Freire, aunque me enorgullezco de la paciencia que requiere mi oficio de cazador de ediciones raras, detesto la intromisión del clásico dependiente que se materializa a mis espaldas para ofrecer ayuda. Por desgracia, el tintineo de la campana bastó para alertar al propietario. Una voz seca y educada emergió a escasos centímetros de mi oído derecho. ¿Busca algo en particular, caballero? Sobresaltado, giré tan rápido que casi derribé una torre de tomos apilados. Mi gesto debió parecerle torpe al anciano que me observaba con una media sonrisa. Vestía un traje negro anticuado, con solapas pulcras y una corbata desteñida que probablemente había sido granate. Su cabeza calva brillaba bajo la bombilla, y su espalda ligeramente encorvada impedía adivinar su verdadera estatura. Perdone el tropiezo, balbuceé mientras recolocaba los libros. No lo oí acercarse. No hay nada que disculpar, respondió, extendiendo una mano huesuda. William Hillcrist, para servirle. Apreté aquella mano fría y seca. Alistair Freire. Encantado. La cortesía inicial se agotó pronto. Mi vista se deslizó hacia los volúmenes de la mesa, y no pude reprimir la observación. Debe de ser la librería más peculiar que he pisado. Tanta estantería vacía, se diría que ha liquidado todo su inventario. Hillcrist soltó una risita breve, como si hubiera escuchado el comentario 1000 veces. Con los años, joven, uno depura sus intereses. Prefiero conservar solo aquello que considero significativo. Me acerqué a la mesa. Cada ejemplar estaba encuadernado en cuero oscuro, sin sobrecubiertas, sin excentricidades gráficas. Su sobriedad me conquistó al instante. Con el índice acaricié un lomo particularmente agrietado, notando bajo la yema la rugosidad del tiempo. No había etiquetas de precio. ¿Están a la venta? Lo están, admitió el anciano, pero no puedo engañarlo, su valor es sustancial, y su costo, acorde. No era una advertencia que me asustara. He pagado sumas indecentes por manuscritos menos intrigantes. Sin embargo, algo en la expresión ansiosa de Hillcrist me puso en guardia. El brillo de sus pupilas se encendía al ritmo de mi curiosidad, como si observara a un ratón acercarse a un pedazo de queso perfectamente colocado en la trampa. Quizá pueda mostrarle mis verdaderos tesoros, continuó con voz casi reverente. Pero antes, permítame saber, ¿qué lo atrae de los libros, señor Freire? La pregunta, tan amplia, me tomó por sorpresa. Respondí con la honestidad que reservo a los tan escasos libreros de confianza, la promesa de que contengan algo que nadie más ha leído, o que casi nadie recuerda. La sensación de rescatar una historia condenada al olvido. Hillcrist asintió despacio, como si viera confirmadas sus sospechas. Sin decir más, rodeó la mesa y retiró delicadamente un volumen colocado al centro, apartando otros dos para abrir un hueco circular. Bajo la penumbra, la cubierta del libro atrapó la luz, el cuero era tan negro que parecía absorber el fulgor mortecino de la bombilla, y sin embargo, si uno inclinaba la cabeza, distinguía vetas rojizas incrustadas en la piel curtida. No llevaba título ni ornamento. Aquel objeto ejercía una atracción magnética. Sentí un impulso visceral de tomarlo entre mis manos, pero algo en la actitud ceremoniosa de Hillcrist me contuvo. Él lo sostuvo con ambas palmas, como se carga un recién nacido, y lo alzó a la altura de mi pecho. Esta pieza, anunció, no tiene igual en mi colección. Relata actos de venganza perpetrados a lo largo de varios siglos, cada capítulo fue escrito por la mano misma del ejecutor. Testimonios de primera fuente, sin filtros académicos ni prudencia moral. Mi corazón martillaba de excitación, sin embargo, también noté una punzada de náusea.
¿Está sugiriendo que se trata de una antología de confesiones? Exacto. Un catálogo de justicia sangrienta, musitó, casi con deleite. Y, si me permite añadirlo, conserva una peculiar energía. Bajó la mirada al libro como quien acaricia una reliquia sagrada. Luego lo ofreció. Cuando la cubierta tocó mis dedos, sentí un leve cosquilleo, una descarga casi imperceptible que atribuía a la estática. El cuero estaba tibio, contra toda lógica. Giré el volumen entre las manos, maravillado por la ausencia de costuras visibles. Solo en el borde inferior distinguí una marca, 3 líneas verticales y un trazo horizontal que las atravesaba. No reconocí idioma ni alfabeto. ¿Cuál es su procedencia? Difícil precisar, suspiró Gilchrist. El manuscrito ha cambiado de dueño incontables veces, nunca permanece mucho tiempo con la misma persona. Yo mismo lo adquirí en una subasta privada hace ya 2 décadas. Su voz flotó en el aire con una cadencia casi hipnótica. Me descubría analizando su timbre tanto como las palabras. El anciano hablaba con una mezcla de anhelo y temor, como si aquella obra le resultara simultáneamente preciosa y peligrosa. ¿Y qué precio tiene?, pregunté sin rodeos. Él sonrió y meneó la cabeza. Mucho más del que cualquiera en su sano juicio pagaría por un libro que solo trae pesadillas. La frase debió disuadirme, en cambio, intensificó mi deseo. Los coleccionistas verdaderos sabemos que los objetos malditos no existen, salvo en la imaginación de quien necesita explicar tragedias. Un libro es papel, tinta y piel curtida, nada más. Aparté la mirada de Gilchrist para inspeccionar otras obras, intentando recuperar una fachada de indiferencia. Leí títulos grabados en oro, torturas medievales y su contexto social, crónicas del desmembramiento, vidas de asesinos anónimos. El patrón temático era innegable. Sus intereses son bastante sombríos, señor Gilchrist. Lo perverso nos define tanto como lo virtuoso, contestó sin rubor. Ignorarlo sería amputar media humanidad. No supe replicar. Para evitar ahondar en esa filosofía macabra, pedí permiso para hojear el libro sin nombre. El anciano asintió y se alejó unos pasos, acaso para concederme un mínimo de intimidad, aunque sus ojos permanecieron fijos en mí. El volumen se abrió con un crujido leve, liberando un olor dulzón a resina envejecida. La primera página estaba en blanco, salvo por la misma marca de los 3 trazos, esta vez dibujada con tinta negruzca. Pasé al folio siguiente y mis pulmones se comprimieron. Habían palabras, sí, pero formadas por símbolos que parecían ángulos imposibles, líneas quebradas que se entrelazaban como raíles retorcidos. Sentí de nuevo el cosquilleo, ahora más intenso, como si el cuero vibrara de anticipación. Giré varias hojas, las escrituras cambiaban de un estilo caligráfico a otro, algunos párrafos en perfecta cursiva decimonónica, otros en ganchos primitivos, bloques enteros de letras inclinadas que recordaban diarios personales, garabatos temblorosos que sugerían manos manchadas de sangre. Cada capítulo iba precedido por un nombre y una fecha. Me invadió el presentimiento de que debía poseer aquel objeto, costara lo que costara. Mi juicio vacilaba, pero el deseo de descifrar aquellos testimonios anónimos aplastó cualquier rastro de prudencia financiera. Cerré el libro, aspiré hondo y volví a encararlo. Lo llevaré. Gilchrist parpadeó, sorprendido y complacido a la vez. ¿Estás seguro?, inquirió con un matiz de aviso funesto. No admito devoluciones. Seguro, reafirmé. Diga su precio. La cifra que pronunció habría hecho palidecer a un anticuario sensato. Aún así, extraje mi tarjeta de crédito sin vacilar. Mientras completaba el recibo, el librero me observó con la intensidad de un médico que evalúa a un paciente terminal. Cuando extendí la mano para recoger mi adquisición, apoyó su palma sobre la cubierta como quien bendice un ataúd. Recuerde, señor Freire, algunas historias no se limitan a ser leídas, exigen convertirse en parte de quien las descubre. No respondí. Guardé el volumen en mi portafolios, sintiendo su peso irregular presionar mis costillas mientras me despedía. La campana volvió a sonar cuando crucé la puerta, pero el ruido pareció más grave, casi doliente. Afuera, el crepúsculo se había instalado sin que yo lo advirtiera. Caminé hasta mi apartamento con la mente ocupada en conjeturas. ¿Qué clase de personas podrían haber contribuido a aquella colección? ¿Se trataría de meras fábulas? ¿Confesiones reales? Mi escepticismo habitual luchaba contra la intuición de que algo excepcional me aguardaba entre esas páginas. Una vez en casa, dejé el portafolio sobre la mesa del comedor y me serví un café negro. La luz tenue de la lámpara colgante formaba un círculo perfecto sobre el mantel,
como si invitara a un ritual doméstico. Sentí un impulso infantil de apresurarme, pero durante años he aprendido a retrasar la gratificación para saborear cada etapa. Primero acomodé el libro sobre un trapo limpio, luego aflojé el nudo de la corbata, encendí un viejo tocadiscos que chirriaba un blues melancólico y, por fin, volví a abrir el ejemplar. El prefacio, si podía llamarse así, estaba redactado en francés antiguo, y al parecer describía la razón de ser del compendio: venganzas ejecutadas, redimidas a través de la escritura. Las palabras catarsis y tributo se repetían con insistencia. Más abajo, el autor anónimo aseguraba que cada relato había sido inscrito por la mano culpable, bajo juramento de sangre, impulsado por fuerzas inquisitivas que reclaman memoria eterna. La prosa excedía el dramatismo típico de los panfletos del siglo XVIII, pero con un detalle diferencial: el grafito parecía reciente, como si alguien lo hubiera plasmado la noche anterior. Pasé al primer capítulo. Año 1634. Nombre: Horace Blake. Lo que siguió fue una narración brutal de cómo un terrateniente manchego furioso por el robo de sus cosechas ató al supuesto ladrón a un trillo de acero y lo arrastró por un campo recién segado hasta que la carne se despegó de los huesos. Cada giro de la rueda era descrito con precisión clínica: fracturas, desgarros, ahogos de gritos. Un párrafo posterior detallaba la sensación de triunfo que invadió al narrador cuando se llevó a la boca un puñado de tierra ensangrentada para sellar el pacto con la cosecha. La náusea amenazó mi estómago, pero no dejé de leer. Bebí un sorbo largo de café, ahora frío, y avancé a la página siguiente. Cada historia duplicaba la crueldad de la anterior: una mujer veneciana que ahogó a su cuñada en una cisterna llena de lirios podridos, un huérfano ruso que esperó 10 años para quemar vivo al sacerdote que lo violó, un médico londinense que inoculó peste bubónica a su socio. Los estilos cambiaban tanto como las épocas y las geografías, pero el tono permanecía: regodeo, frenesí, celebración de la sangre. Perdí la noción del tiempo. La aguja del tocadiscos llegó al final del vinilo con un chasquido repetitivo que no escuché. Cuando parpadeé, descubrí que la luna se filtraba por el ventanal. Mis manos temblaban, un sudor gélido me empapaba la nuca. Y aún así, proseguí. En cierto punto, el libro se interrumpía con un conjunto de símbolos idénticos a los del prólogo. Deduje que marcaban el tránsito entre etapas de venganza. Después de aquella frontera, la caligrafía se volvía inestable, como escrita por dedos que se negaban a soltar la pluma. En la penúltima de esas secciones encontré la historia de un profesor de literatura que envenenó a sus propios hijos para castigar a su esposa infiel. Describía sus muertes con tal deleite que sentí un espasmo de horror, una pulsión de tirar el libro por la ventana. Sin embargo, era incapaz de cerrar el tomo. Mi mente estaba poseída por una mezcla de repulsión y morbo. Finalmente, llegué a la última entrada visible. En lugar de un nombre, figuraban las mismas 3 líneas atravesadas que decoraban la portada, seguidas de una fecha reciente: hacía apenas 2 años. El relato iniciaba in media res, con la víctima suplicando misericordia, y continuaba con descripciones tan gráficas que tuve que apartar la vista para tragar saliva. Me encontré murmurando entrecortadamente, como repitiendo los pasajes para memorizarlos. No reconocía mi propia voz. Fue entonces cuando algo se quebró en mi interior: una oleada de rabia surgió de un punto oscuro que nunca había explorado. Recordé ofensas antiguas, humillaciones laborales, traiciones íntimas. La imagen de Damien Krause, mi socio en la firma contable, se encendió detrás de mis párpados, su sonrisa arrogante cuando firmó, sin consultarme, el acuerdo que redujo mi porcentaje de ganancias. Sentí mi pulso latir en los dientes, y un pensamiento empezó a abrirse paso: él merece pagar. Sacudí la cabeza, espantado. Cerré el libro de golpe, el aire pareció cargarse de electricidad. La tapa se aferró a mis manos como si produjera succión. Con brusquedad lo deposité sobre la mesa y me alejé 3 pasos, respirando como un corredor exhausto. La casa estaba en silencio, salvo por el golpeteo distante de mi propio corazón. Me limpié el sudor con la manga y comprobé la hora: las 3:18. Demasiado tarde para cualquier sentido común. Decidí que la curiosidad había superado su límite y que al amanecer devolvería aquel objeto demente, sin importarme el dinero perdido. Apagué la lámpara, pero antes de abandonar el comedor vi un resplandor rojizo escurrir por el canto del libro, como si la tinta internalizada se licuara y sangrara. Parpadeé, la mancha había desaparecido. Con la respiración contenida, huí hacia mi habitación, prometiéndome a mí mismo que no volvería a tocar el volumen. Ese juramento duraría menos de 24 horas. Al amanecer,
la luz cruel del sol atravesó las persianas y me despertó con un dolor punzante en la sien. Sentí la boca pastosa y los ojos inflamados por la lectura maratónica. Aún así, lo primero que busqué, antes de agua, antes de café, fue el libro. Estaba donde lo dejé, sobre el mantel, pero algo se había desplazado. La cubierta mostraba abolladuras nuevas, como si un puño invisible la hubiera golpeado toda la noche. Restregué las manos contra el pantalón, inseguro de si tocarlo. Tenía decidido devolverlo, pero la simple idea de renunciar a su misterio me daba vértigo. En mi teléfono se acumulaban notificaciones, llamadas perdidas de mi hermana, un correo del despacho contable preguntando por un informe que debía entregar hoy. Ignoré todo. Fui a la ducha y dejé que el agua me despejara. Mientras restregaba el jabón, vi mi reflejo empañado en el azulejo. Por un instante, imaginé que el cristal se hinchaba hacia afuera, como si algo al otro lado quisiera abrirse paso. Cerré los párpados y conté hasta 10. Cuando los abrí, la visión se había desvanecido. Me vestí con la misma prisa con que uno baja al sótano tras oír un ruido sospechoso, solo para descubrir si la amenaza es real. El plan era simple: regresar a la librería, exigir la devolución y cerrar este capítulo. Metí el tomo en mi maletín, sin mirarlo, y salí a la calle. El tránsito mañanero parecía más estridente que de costumbre, cada claxon se clavaba en mi cráneo como un estilete. Caminé 20 minutos hasta el callejón de la Farola Quemada, doblé a la derecha, conté las tapias grafiteadas, y me quedé petrificado. Donde ayer se alzaba la fachada decimonónica, solo había un muro cegado con ladrillos recientes. El cemento aún estaba húmedo, la superficie lisa, sin un rastro de la puerta ni del escaparate polvoriento. Golpeé los ladrillos con la palma abierta, incrédulo. Un obrero que fumaba cerca me estudió con sorna, quizá creyendo que estaba trastornado. ¿Hace cuánto tapiaron esto?, pregunté, señalando los ladrillos. Eso ha estado así todo el año, jefe, respondió encogiéndose de hombros. Nadie mete mano en esos locales, dicen que están condenados. No tenía sentido. Estuve allí menos de 12 horas atrás. Retrocedí, buscando una grieta de lógica, quizá me equivoqué de cuadra. Pero la farola quemada estaba exactamente donde la recordaba, con su capucha calcinada y los cables colgando. El obrero me lanzó una mirada apática y regresó a su cigarrillo. Yo, en cambio, di vueltas por las manzanas cercanas, intentando localizar otra entrada, una puerta trasera, cualquier indicio. Nada. Cada minuto aumentaba mi desasosiego, la realidad se comportaba como una pieza de teatro cuyos utileros hubieran cambiado el decorado a mis espaldas. Cuando mi reloj marcó las 11, me resigné. Tal vez Hillcrist mudó su negocio en una noche. Tal vez jamás existió y mi memoria me engañaba. Pero el peso del libro en mi maletín desmentía esa posibilidad. Volví al apartamento y, por primera vez, consideré la opción de deshacerme del volumen sin más trámite. Lo coloqué sobre la encimera y lo miré como se analiza a un animal venenoso, que tan rápido podría abalanzarse si me descuidaba. Las grietas de la cubierta parecían respiraciones, expandiéndose y contrayéndose. El cuero despedía un olor acre, imposible de confundir con el polvo común. Tomé una decisión que ahora me avergüenza. Subí a la azotea con el libro, cargando también un encendedor y una botella de alcohol. Si no podía devolverlo, al menos lo destruiría. La azotea estaba desierta. Grandes macetas con plantas secas ofrecían el único consuelo vegetal a las palomas que anidaban en los bordes. Coloqué el tomo en el suelo, empapé una esquina con alcohol y acerqué la llama. La combustión no se produjo. Ni una chispa. El cuero rechazó el líquido como una superficie encerada, y el algodón de la mecha se apagó al contacto con la cubierta, como si hubiese tocado un metal helado. Frustrado, vacié el alcohol en el lomo, el líquido resbaló, formó un charco amarillento y se evaporó a los pocos segundos, dejando tras de sí un vapor denso que olía a hierro oxidado. Antes de poder reaccionar, la tapa se abrió sola. Las páginas pasaron velozmente, deteniéndose en la última sección, aquella que terminaba con los símbolos y la fecha reciente. El papel parecía absorber la luz del día, un halo grisáceo se arremolinaba en torno a las letras, que ahora se movían imperceptiblemente, como gusanos retozando bajo la piel de un cadáver. Un sonido emergió de las páginas. No era viento, ni roce de papel, sino un murmullo multiforme, un coro de voces que recitaban salmos invertidos. Me cubrí los oídos, pero la vibración se filtró directo a mis huesos. Y en medio de esa amalgama reconocí una palabra: Damien. Retrocedí, tropezando con una maceta. El libro se cerró de golpe, levantando polvo.
El silencio regresó tan abrupto que oí el rumor sanguíneo en mis venas. Mi respiración era un jadeo roto. No había fuego, no había cenizas, solo el tomo intacto, desafiante, esperando mi próximo intento. Lo recogí con dedos temblorosos y bajé de la azotea sin mirar atrás. Dentro de mi apartamento, lo encerré en la caja fuerte donde guardo documentos legales. Giré el dial, bloqueándolo con mi fecha de nacimiento, y reforcé la paranoia al empujar la cómoda contra la puerta metálica. Pensé que bastaría. Me equivoqué. Esa noche soñé con pasillos interminables. Caminaba descalzo sobre mármol frío, iluminado por hileras de velas que se apagaban a mi paso. De las paredes brotaban manos translúcidas que susurraban reproches de viejos rencores, un profesor que me humilló por tartamudear, una exnovia que me exhibió en redes sociales, incluso la mirada decepcionada de mi padre el día que abandoné la carrera de Derecho. Cada voz me pedía lo mismo: haznos justicia. Desperté empapado y con la garganta ardiendo de haber gritado. La caja fuerte seguía oculta tras la cómoda, pero el dial estaba girado, marcaba una combinación que no registré. La puerta entreabierta revelaba el interior vacío. El libro estaba sobre mi almohada. Grité con tanta fuerza que los vecinos golpearon la pared. Arrojar el tomo fuera del balcón era la reacción lógica, pero mis dedos, traicioneros, lo abrazaron contra mi pecho, como un padre protegiendo a su hijo. Con una docilidad desconcertante, lo llevé al comedor, encendí la lámpara y me senté. La página abierta mostraba un folio en blanco, salvo por mi nombre escrito con trazo inconfundiblemente mío, Alistair Freire. Debajo, una fecha, hoy. Y un espacio amplio, invitador, aguardando que llenara el vacío. En la mesa aparecieron una pluma estilográfica y un tintero que yo no recordaba poseer. El olor ferroso era más fuerte, podría jurar que el líquido dentro del tintero no era tinta, sino sangre coagulada. Me levanté de un salto, tirando la silla. La pluma rodó y chocó contra mi zapato, un punto vermellón manchó la punta metálica. Mi estómago se rebeló, corrí al baño y vomité café, bilis y el desayuno olvidado. Cuando regresé, los folios ya no estaban vacíos. Un párrafo recién compuesto narraba, con detalle minucioso, cómo yo planeaba la muerte de Damien. Lo describía entrando a su oficina a medianoche, desenroscando la válvula de gas detrás del calentador y luego encendiendo una vela perfumada para que la explosión se confundiera con un accidente. Incluso especificaba el horario de limpieza para garantizar que no hubiese guardias. Me ahogué en un sollozo. Apreté los puños contra las sienes, intentando comprender. Yo nunca pensé en explotar a nadie, odiaba a Damien, sí, pero no al grado del homicidio. Oh sí. Quizá una parte oscura, alimentada por el relato del libro, desenterró esa fantasía y la convirtió en texto. Quise arrancar la hoja, pero las fibras parecían soldadas. Ni siquiera un tirón logró rasgarlas. La pluma seguía a mis pies, goteando una sustancia espesa que se filtraba entre las tablillas del suelo. Cada gota caía con un tic seco, como el segundero de un reloj que marcara la cuenta regresiva de mi cordura. Entonces sonó mi teléfono. ¿Alistair? La voz de Damien sonaba enérgica, casi amistosa. Oye, necesitaba confirmarte que voy a la oficina en la noche, tengo que firmar unos contratos antes de enviarlos al extranjero. Te aviso por si necesitas algo de tu escritorio. Me quedé mudo. Él interpretó mi silencio como indiferencia. Bueno, hablamos luego, añadió, y colgó. El libro emitió un crujido satisfecho, como madera acomodándose al calor de una chimenea. Miré el texto, una nueva línea se agregaba a sí misma, describiendo la llamada que acababa de ocurrir, palabra por palabra. Mi piel se erizó, estaba atrapado en un manuscrito viviente que prescribía los eventos a medida que los provocaba. Tuve una idea irracional: si escribía algo diferente, tal vez podía alterar la profecía. Tomé la pluma, inspiré hondo y tracé letras torpes: no haré daño a Damien, renuncio a la venganza. La tinta, o lo que fuera, se secó inmediato, volviéndose gris. Y luego las palabras se deformaron, fundiéndose en una mancha que se deslizaba hacia el margen inferior hasta desaparecer, como si las tragara el papel. En su lugar, surgió una frase nueva: negación registrada, deseo latente intacto. Mi pulso se aceleró, sentí el corazón martillear contra la jaula del pecho. Quise huir del apartamento, pero al girar la perilla descubrí que la puerta principal estaba sellada con 3 cerrojos adicionales que jamás había instalado. Una corriente de aire caliente olía a carne quemada, provenía de la cerradura, como si al otro lado ardiera un horno industrial. Atrás,
Las páginas susurraban mi nombre, agitándose con un siseo de serpientes. Me rendí a la histeria, agarré la pluma y escribí cualquier cosa que pudiera liberarme. Quiero despertar, plasmé, y al instante las hojas respondieron, este es el despertar. El suelo vibró. Las paredes se transparentaron un segundo, revelando esqueletos prensados dentro del yeso, retorciéndose como insectos atrapados en ámbar. Cerré los ojos, sintiendo que mi mente se astillaba. Cuando el temblor cesó, me encontraba sentado de nuevo a la mesa, con la pluma en una mano y el libro abierto en la otra. El texto había avanzado varios párrafos por su cuenta, describiendo cómo Alistair, yo, aceptaba por fin su papel de ejecutor y se dirigía a la oficina para consumar la justicia. 1 hora exacta quedaba para la explosión. Miré el reloj, las manecillas corrían con velocidad anormal, cada segundo devoraba 5, luego 10. Era inútil. Tenía que romper el ciclo de otra forma. Mis ojos se clavaron en la sustancia dentro del tintero. Si la tinta estaba vinculada a la voluntad del libro, quizá reescribir con sangre verdadera cambiaría las reglas. Fui a la cocina, extraje un cuchillo y lo acerqué al pulgar. Pero el filo se deslizó, la hoja no cortó, como si el metal hubiera perdido filo. Probé con la palma, con el antebrazo, nada. Mis herramientas domésticas se habían vuelto inofensivas. Recordé el viejo abrecartas de bronce que guardaba en el escritorio, era filoso, un regalo de mi abuelo. Corrí hasta la habitación, el cajón estaba abierto y el abrecartas, ausente. El libro, siempre un paso delante de mí, conocía cada alternativa. Me desplomé contra la pared, respirando a bocanadas. En la sala, las páginas crujieron con impaciencia. El tiempo se agotaba. Dentro del caos, una idea lúcida se encendió: si el libro se alimentaba de venganzas cumplidas, su poder quizás dependía de mi consentimiento. ¿Qué pasaría si perdonaba plenamente a Damien? No solo renunciar, sino perdonarlo de corazón. Recordé los manuales de Mindfulness que solían burlarse de las heridas del ego, jamás los tomé en serio, pero ahora eran mi única tabla de salvación. Cerré los ojos, busqué la imagen del rostro arrogante de mi socio, y la envolví con un esfuerzo de ternura. Imaginé su infancia, sus inseguridades, la presión familiar que lo forjó en Tiburón. Te perdono, susurré. Te deseo una vida larga y consciente de tu error, pero libre de mi odio. Una descarga recorrió mis brazos. Abrí los ojos, las letras del libro se habían quedado en blanco, como si un borrador gigante hubiera pasado sobre ellas. Sentí una punzada de esperanza. Pero inmediatamente el papel se oscureció, volviéndose rojo intenso. Las palabras brotaron en relieve, tatuadas con cicatrices de fuego: perdón rechazado, sacrificio sustitutivo en curso. Alguien tocó el timbre. Sobresaltado, me acerqué a la mirilla. No veía a nadie. Un segundo timbrazo, insistente, retumbó como un latido. Al retirar la cadena y abrir apenas unos centímetros, el aire nocturno me golpeó con olor a sucio y lluvia. En el suelo, una caja de madera reposaba sin remitente. Tallado en la tapa, el símbolo triple de las líneas atravesadas. Mi instinto gritaba que la destruyera, pero mis manos, traidoras, la llevaron adentro. La abrí. Dentro había una pluma idéntica a la mía, solo que enorme, como diseñada para escribir sentencias en pergaminos medievales. Y una nota: para finalizar, se requiere firma. Comprendí, con la certeza del condenado que siente la cuerda en el cuello, que el libro necesitaba mi rúbrica en la página que narraba la explosión. Una firma para sellar el pacto. Sin ella, su narrativa quedaba incompleta. Mi teléfono vibró, un mensaje de Damien: listo para empezar, ¿vienes? Llevaré un vino para celebrar. Su confianza me taladró. La idea de sacrificarme tomó fuerza. ¿Y si cambiaba al ejecutor? Si firmaba mi propio destino, quizás salvaría a Damien. Se trataba de venganza al revés, un autosacrificio que despojaría al libro de su placer. Con dedos de hielo, busqué la página que relataba la explosión. La reescribí mentalmente: el ejecutor se torna víctima, el fuego purga su culpa y extingue la sed del libro. Tomé la pluma colosal, la sumergí en el tintero rebosante. Sentí un latigazo en el brazo, mi sangre se mezclaba con el líquido oscuro. Firmé: Alistair Freire. Los caracteres brillaron con luz carmesí. El libro se cerró como una mandíbula voraz. El silencio se hizo total, pero duró un latido. Al instante, la mesa estalló en llamas blancas. Retrocedí, las chispas me quemaron la camisa.
El fuego no olía a madera, sino a ozono y carne chamuscada. Llamé a emergencias con voz rota. Mientras la sirena se acercaba en la distancia, las llamas se extinguieron por sí mismas, dejando solo cenizas dispersas. En medio, el libro intacto. Ni humo salía de él. La puerta se abrió de un golpe. La policía, alertada por vecinos, encontró un departamento lleno de hollín y muebles carbonizados, pero sin fuente aparente del incendio. Me esposaron, sospechando intento de fraude de seguro. Yo no opuse resistencia. Lo último que vi antes de que me condujeran fuera fue el tomo reposando tranquilo en el suelo, abriéndose por una página nueva. Desde la patrulla, miré la ventana de mi apartamento. El libro se inflaba, desbordando páginas como alas negras. Supe que seguiría escribiendo, con o sin mi mano guiándolo. El mundo era su cuaderno, los rencores de la humanidad, su tinta. Y yo, una nota a pie de página destinada al olvido. El trayecto hasta la comisaría transcurrió envuelto en silencio, salvo por el crujido plástico de los asientos y mi respiración, que se hizo cada vez más corta mientras repasaba mentalmente lo ocurrido. En el asiento delantero, el agente condujo sin mirarme. Su compañera, sentada a mi lado, apretaba contra su pecho un sobre translúcido que contenía mis pertenencias requisadas. Entre los objetos asomaba mi teléfono, retorcido por el calor, y la pluma colosal, empaquetada en una bolsa de evidencia. El libro, sin embargo, no estaba. ¿Dónde lo dejaron?, pregunté con un hilo de voz. ¿El qué, señor Freire?, respondió la agente, sin apartar la vista de la carretera. El libro negro. Estaba en el suelo, abierto. Intercambiaron una mirada rápida. Los bomberos no encontraron ningún libro, dijo el conductor. Solo restos de muebles y ceniza. Un alarido se formó en mis pulmones, pero se atascó en la tráquea. Lo exhalé en un susurro cargado de incredulidad. Volví la cabeza hacia la ventanilla, solo para enfrentar mi propio reflejo, un rostro ceniciento, con ojeras que parecían quemaduras. Por primera vez, percibí cuán lejos había llegado de la realidad cotidiana. Mi reflejo era el de un náufrago mental. Al llegar, me registraron y me condujeron a una sala de interrogatorios sin ventanas, paredes grises, mesa metálica, 2 sillas y una cámara de vigilancia parpadeando en la esquina. Las esposas desaparecieron, pero la puerta se cerró tras de mí con un chirrido que evocaba un telón bajando en un teatro vacío. Transcurrieron 20 minutos antes de que entrara el detective asignado. Era un hombre robusto, canoso, con el nudo de la corbata flojo y los puños de la camisa desabotonados. Llevaba un portapapeles y una taza de café cuyo aroma rancio llenó la habitación. Soy el detective Marroquín, se presentó con voz grave. Solo necesitamos aclarar algunos detalles. No está detenido aún, pero su cooperación será decisiva. Asentí, agotado. Él se sentó y abrió el expediente. Los peritos concluyeron que el fuego se originó sin fuente eléctrica ni combustible aparente. El informe indica combustión espontánea. Eso no nos deja satisfechos. Necesitamos saber qué provocó el incendio. Tragué saliva. El libro había desaparecido, cualquier explicación basada en él sonaría delirante. Pero callar me convertía en culpable inevitable. Había un objeto, comencé. Un libro encuadernado en cuero. Intenté quemarlo antes, no ardía. En casa, de algún modo, estalló. Marroquín entrecerró los ojos. ¿Un libro explota y carboniza media sala? No es la explicación más ortodoxa, señor Freire. Lo sé, concedí. Pero es la verdad. El detective suspiró, acomodando su espalda contra la silla. Mire, tenemos vecinos que escucharon gritos y un estallido. La puerta estaba trabada por dentro. No hay signos de entrada forzada. Nadie más resultó herido, de milagro. ¿Está seguro de que no intentaba hacerse daño o cobrar un seguro? No. Exclamé, golpeando la mesa. Yo soy la víctima aquí. Ese libro me persigue. No sé cómo explicarlo. Su mirada se tornó de hierro. Los bomberos no encontraron libro alguno, señor Freire. Nada. Ni cenizas de papel. Un escalofrío me recorrió el espinazo. Si el libro se esfumaba cada vez que las autoridades aparecían, solo yo cargaría con la locura. Bajé la voz. Desaparece, se esconde de ustedes. Pero sé que existe. Marroquín cerró el expediente. Voy a recomendar una evaluación psiquiátrica voluntaria.
Será más fácil para usted que un cargo de incendio premeditado. ¿Lo entiende? No respondí. En aquel instante, vi una sombra tras el vidrio de la puerta, la silueta estilizada de un hombre cabeceando, como si consultara una lista. Luego desapareció. Me estremecí. El detective interpretó mi reacción como un síntoma de desorientación, llamó a un paramédico. Me trasladaron al Hospital Psiquiátrico Saint Marcellus, un edificio lúgubre que fusionaba arquitectura colonial con añadidos modernos de concreto. Firmé mi ingreso voluntario, obligado por la amenaza de la fiscalía. Al cruzar el vestíbulo, sentí vértigo, las paredes lucían pinturas de paisajes apacibles, pero cada cuadro parecía vibrar, deformando prados en rostros de agonía apenas sugeridos. Pensé que era la fatiga. Me asignaron la habitación 302, compartida con un hombre cadavérico llamado Leónidas, quien pasaba las horas susurrando números primos al revés. Apenas entré, levantó la mirada y recitó de memoria, 37.621, 37.619. Lo ignoré y me dejé caer en la litera inferior. Un zumbido en mis oídos asumió la forma de palabras encimadas, venganzas inconclusas, nombres de personas que un día me hirieron. Maldije al libro mentalmente, pero aquella enumeración no se detuvo. La doctora asignada, Adela Mansour, era una psiquiatra de rostro sereno y voz templada. Llegó esa tarde con una carpeta amarilla. Se presentó, tomó asiento frente a mí y encendió una grabadora. Alistair, me han referido que alega sentirse perseguido por un objeto. ¿Quiere narrar su experiencia? Respiré hondo. Decidí relatarlo todo, la librería sin letrero, el anciano Gilchrist, las páginas que se escriben solas, el intento de quemarlo, el incendio espontáneo. Cada detalle salía de mi boca como agua de represa rota. La doctora anotaba con calma. Cuando terminé, formuló preguntas. ¿Ese objeto podría simbolizar un trauma, una culpa antigua? Negué, frustrado. No es símbolo. Usted puede creer que deliro, pero ese libro es real. Solo que no quiere ser hallado. ¿Por qué cree que lo eligió a usted?, preguntó. La cuestión me paralizó. ¿Por qué yo? Recordé mis búsquedas de volúmenes imposibles, la obsesión elitista de poseer rarezas. El libro necesitaba lectores ambiciosos, capaces de anhelar su contenido sin medir consecuencias. Porque soy un coleccionista, musité. Y los coleccionistas somos presas fáciles. La doctora anotó y decretó una dosis ligera de sedante para ayudar a dormir. Acepté la pastilla con resignación, quería descansar, aunque solo fuera un par de horas. Esa noche, la calma química me llevó a un sueño nítrico, olor a ozono, flotaba en una bodega circular atestada de manuscritos negros. Cada uno palpitaba, abriéndose como flores carnívoras. Sentí que uno me llamaba, identificando su voz entre miles. Antes de tocarlo, emergió una mano huesuda, la de William Gilchrist, y me ofreció un ejemplar distinto. La cubierta lucía mi rostro grabado a fuego, la boca abierta en un grito que no cesaba. Desperté sudando, Leónidas recitaba, 11, 7, 5, 3, 2, agitando los dedos. Corrí al baño comunitario y me empapé la cara. El espejo devolvía una imagen vibrante, como si estuviera a punto de desencajarse de sus bisagras. Detrás, el pasillo vacío se ondulaba. Cerré los ojos y conté hasta 20. Al abrirlos, vi algo reflejado detrás de mí, una sombra menuda, portando un libro. Me giré, pero el pasillo continuaba desierto. La alucinación me arrancó un sollozo. Al tercer día, el personal reportó incidentes extraños. Un enfermero declaró haber encontrado páginas sueltas en distintas salas, escritas con tinta marrón oscura. Contenían relatos macabros firmados por pacientes que jamás habían tenido acceso a material de escritura. Uno de esos relatos, me contó la doctora Mansour, describía con minucia el asesinato de una doctora llamada Adela Mansour. Mi terapeuta intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban. Alistair, necesito que sea honesto. ¿Le han suministrado papel y tinta? No, respondí. Ni siquiera un bolígrafo. Revisaron mi cuarto, encontraron, escondidos bajo el colchón, fragmentos pegajosos que alguna vez fueron páginas impresas. Juré no haberlas visto. Leónidas balbuceaba números cada vez más rápido, como si le quemaran la lengua. Aquel mismo día, la alarma de incendio sonó. Personal y pacientes se alinearon en los pasillos. Un olor a pergamino quemado inundó el ala norte,
donde se hallaba la biblioteca terapéutica. Cuando los bomberos inspeccionaron, los libros de autoayuda estaban intactos. Sin embargo, bajo un gabinete metálico descubrieron un volumen negro, humeante pero ileso. Ni la psiquiatra ni los guardias lo reconocían, pero yo lo sentí desde el otro extremo del pabellón, como si un filamento invisible conectara mi esternón con aquel objeto. Intenté correr hacia el ala norte, pero los guardias me interceptaron y me sedaron. En la nebulosa de la inyección, el techo se convirtió en una bóveda de cuero palpitante, escrita con mi nombre en bucle infinito. Cuando recuperé la conciencia, estaba atado a la cama con correas blandas. La doctora Mansour se hallaba al pie, acompañada del detective marroquín. Entre ambos sostenían el libro envuelto en una funda de plástico de alta seguridad. Alistair, dijo ella, lo encontramos. Tal vez ahora pueda ayudarnos a entender qué es. Mi corazón golpeó contra las costillas. Asentí, y ellos depositaron el bulto en una bandeja metálica sobre ruedas, fuera de mi alcance. Mansour quitó el plástico con pinzas. El cuero exhaló un vapor casi invisible. Marroquín retrocedió. ¿Se supone que debe oler así?, preguntó. No lo sé, admitió Mansour. Pero quiero que lo observe, Alistair. ¿Hay algo diferente? Me incorporé lo que las correas permitían. El símbolo triple resaltaba en rojo. Noté algo nuevo, una hendidura circular en la esquina superior derecha, como si alguien hubiera incrustado su pulgar hasta dejar un hueco. Me tembló la voz. No estaba esa marca. Creo que exige la huella del siguiente dueño. Eso suena a ritual, no a explicación científica, gruñó Marroquín. Tal vez ambos, repuse. La ciencia puede analizar un virus, la fe explica la plaga. Este libro es una plaga literaria. Infecta lectores con historias de venganza, los obliga a completarlas. Y cuando uno intenta resistirse, busca otra mente. Mansour intercambió otra mirada con el detective. ¿Cree que alguno de nuestros pacientes podría haber sido infectado?, preguntó ella. Sí. Y cuanto más resentimiento albergue, más rápido caerá. Marroquín se frotó la frente. Doctora, esto rebasa mi jurisdicción. Pero la biblioteca se clausurará y el libro quedará bajo custodia policial. No, me apresuré. Custodia policial no sirve. Desaparecerá en cuanto cierren el cajón. Necesitamos aislarlo en un lugar sin rencor, si eso existe. ¿Propone un monasterio tibetano?, ironizó Marroquín. No reí. Mansour cerró el libro con las pinzas, colocando el plástico de nuevo. Determinaremos los pasos definitivos mañana. Por ahora, Alistair descansará. Salieron. Las luces se apagaron. En la penumbra, escuché un crujido, el libro giró solo dentro de la funda, apuntando su lomo hacia mí. Una voz apenas audible susurró mi nombre. Podría haber sido mi imaginación, si no fuera por el olor a hierro que saturó la habitación. Al amanecer, gritos sacudieron el pasillo. Un celador descubrió al paciente Leónidas colgado en la ducha, con cortes en las muñecas que dibujaban el símbolo triple. En la pared, escrito con su sangre aún tibia, se leía Alistair. Se desató el caos. Personal corriendo, alarmas, médicos intentando reanimar al cadáver. Mansour irrumpió en mi habitación, desencajando la cerradura. Sus ojos estaban vidriosos. Alistair, su voz se quebró. ¿Por qué escribió su nombre? Las correas habían sido aflojadas durante la noche. Me incorporé, jadeante. Porque el libro lo ordenó. Exijo sensatez, gritó ella. Un hombre ha muerto. No lo obligué. El libro lo incitó a terminar mi venganza en mi lugar. Yo lo rechacé, recuerda. Necesitaba un suplente. Marroquín llegó detrás, pistola en mano. Basta. El objeto va bajo la custodia de pruebas. Y usted, Freire, queda detenido por instigación al suicidio. Mi boca se secó, supe que la policía sellaría el libro, y luego desaparecería, reiniciando su ciclo en otro lugar. Tenía que romper esa cadena. Detective, dije con calma forzada, si quiere respuestas, abra el libro frente a sus cámaras, aquí y ahora. Compruebe que no miento. Ni hablar, replicó. No pienso tocar ese artefacto. Entonces nunca sabrá la verdad, reté. ¿3 muertes bastarán para su conciencia? Porque vendrán más.
El libro ya eligió huéspedes en este hospital. Mansour, pálida, musitó: si está seguro, detective, podemos registrar el experimento bajo supervisión. Marroquín maldijo, pero aceptó. Llamó a un técnico para colocar cámaras en mi habitación. Me liberaron de las correas y arrimaron una mesa de ruedas con el libro, todavía envuelto, encima. 2 enfermeros ataviados con trajes ignífugos sostuvieron la funda mientras Mansour filmaba con su celular y el técnico ajustaba la cámara de pared. Al retirar el plástico, el cuero palpitó, casi imperceptiblemente. Marroquín dio un paso atrás. «Ábralo», ordenó. Yo lo hice. Las páginas se deslizaron solas hasta la sección final, donde la firma de Leónidas aparecía fresca, goteando tinta que olía a sangre. Debajo, mi nombre volvía a plasmarse, con letras desvaídas, como si me aguardara un destino pospuesto. Y más abajo, una línea en blanco. Marroquín se inclinó, sosteniendo su taza de café. Le tembló un párpado. ¿Cómo? Su firma está ahí, pero también la de ese otro paciente. ¿Cuándo lo escribió? Mientras dormíamos todos, dije. El libro no necesita nuestra mano, solo nuestra voluntad de venganza. Mansour enfocó con la cámara. La tinta burbujeaba, liberando diminutos filamentos que se enroscaban como raíces. Uno de esos hilos acarició mi muñeca, provocando una quemadura. Retrocedí, y el hilo se replegó como un gusano sorprendido por la luz. «Está vivo», susurró la doctora. De pronto, la puerta se abrió de golpe. 5 pacientes irrumpieron, ojos enrojecidos, rostros crispados de furia. Entre ellos distinguía una mujer caída en depresión, un veterano aquejado de estrés postraumático y un adolescente esquizofrénico. Todos sostenían instrumentos improvisados, tijeras, astillas, vendajes convertidos en garrotes. «Danos el libro», bramó el veterano. «Queremos justicia. Queremos sangre». Los guardias llegaron detrás, pero los pacientes se abalanzaron con velocidad demencial. El adolescente clavó las tijeras en el hombro de un enfermero, la mujer hundió sus uñas en el cuello de otro. Marroquín, sorprendido, disparó al techo. Mansour gritó que saliéramos. En la confusión, alguien empujó la mesa. El libro cayó al suelo. Una de las pacientes lo alzó, presionando el pulgar en la hendidura circular. Esta se cerró sobre su piel como una trampa, fusionándose. La chica lanzó un chillido de placer y dolor mezclados. Las páginas giraron, marcando nuevas líneas que se escribían al instante. Otro paciente arrebató el libro, y la hendidura se reabrió para recibir su huella. Era una epidemia en tiempo real. Cada pulgar dejaba su marca, cada marca escribía un nuevo acto de venganza. Sentí la urgencia de detenerlos antes de que la infección se propagara fuera del hospital. Me abalancé contra la multitud, arrancando el libro de las manos de un paciente. Sentí un dolor punzante, mi propio pulgar cayó en la hendidura. El cuero se cerró, fusionándonos. La quemadura olió a carne asada. Mis gritos se mezclaron con los de otros. Pero una idea destelló: si la voluntad del libro dependía de historias de venganza escritas por quienes lo tocaban, quizá podía sobrecargarlo con otro tipo de relato. No perdón, sino amor. La palabra me resultó cursi, casi ridícula, pero la desesperación rompe cinismos. Con la mano libre tomé la estilográfica ensangrentada del suelo y comencé a escribir sobre la página abierta. Declaro que mi mayor acto será salvar la vida de mis enemigos, convertir mi odio en compasión y regalarles alegría donde hubo rencor. La tinta ardió en la página. Un chillido inhumano surgió del libro, su lomo se resquebrajó, y una neblina negra brotó, arremolinándose en el aire como un enjambre de moscas. Los pacientes retrocedieron, chillando. Marroquín me arrastró fuera de la habitación mientras la nube chocaba contra el techo, dejando manchas oscuras que se desvanecían con rapidez. En el pasillo, el caos se extendía, alarmas sonaban, luces de emergencia destellaban. Mansour presionaba mi herida con una gasa, temblando. «¿Qué hiciste?», preguntó. «Reescribí el propósito», jadeé. «Amor en vez de venganza». Ella miró el libro, aún colgaba de mi pulgar, pero la hendidura se aflojaba, dejando ver carne carbonizada. Me desplomé. 3 días más tarde, desperté en la unidad de quemados de un hospital civil. Una venda envolvía mi mano derecha, habían amputado el pulgar para evitar necrosis. Cerca de la cama, el detective marroquín aguardaba con un yeso en el brazo. «Sobrevivimos», comentó, sin ceremonia. «Otros no tuvieron suerte».
Mansour está viva, pero habrá que intervenirla. Los pacientes, algunos mejoraron inesperadamente, otros, catatónicos. Se llevaron el libro a un laboratorio militar. Me incorporé con dificultad. Eso no lo detendrá. Lo sé, admitió, pero tampoco podemos soltarlo. Quieren estudiarlo, entender su biología. Cerré los ojos. En mi cabeza, una brasa de coraje persistía. Si dejaba ese libro en manos de militares, lo volverían arma. Tenía que impedirlo. Ayúdeme a destruirlo, sollocé. Marroquín se quedó en silencio. No sé cómo, confesó. Pero si hay modo, lo encontraré. He visto demasiadas cosas raras para ignorar esto. Me tendió un sobre marrón. Dentro había fotos impresas, imágenes borrosas del laboratorio mostrando el libro dentro de una caja de contención. En la última foto, la caja estaba vacía. El libro se había evaporado de nuevo. Sentí las lágrimas quemarme los párpados. ¿Dónde está ahora? Extraviado, otra vez, dijo. Pero algunas huellas conducen a una base aérea clausurada en las afueras. Necesito un consultor que lo conozca. Incluso con un pulgar menos. La absurda invitación me arrancó una risa amarga. Entonces iré, susurré. Más vale terminar esta historia antes de que nos termine a todos. Prepárese, advirtió. Esto recién comienza. Lo supe, la próxima fase exigiría más que reescrituras piadosas. Tal vez el libro poseía un núcleo, una fuente original encerrada en aquella base. Y si era así, tendría que enfrentar la matriz de veneno narrativo que un día sedujo a Horace Blake, a William Gilchrist y a tantos desconocidos. Mi mano mutilada palpitó bajo la venda, recordándome el precio de cada intento. Pero el dolor también era un recordatorio de humanidad, la prueba de que la carne puede resistir aunque las palabras se vuelvan criaturas hambrientas. Levanté la vista y vi mi reflejo en el monitor apagado. Por primera vez en semanas, no parpadeó ni se deformó. Tal vez, pensé, el perdón que escribí no salvó al mundo, pero me devolvió un hilo de cordura. Bastaría para el siguiente capítulo. Marroquín se despidió con un apretón de mano. En el pasillo, su sombra se alargó bajo las luces de neón, como el texto de un libro aún sin imprimir. Y comprendí que todos éramos meras frases, esperando al editor definitivo que decidiera nuestro punto final. A mí, en cambio, me aguardaba un prólogo sembrado de cenizas y tinta corrosiva. Apreté los dientes y me preparé para leerlo con la sangre que aún me quedaba. A la semana exacta de mi alta, viajamos en un camión sin distintivos rumbo al noroeste, atravesando planicies polvorientas hasta que el asfalto se deshizo en una vereda militar clausurada. El detective Marroquín conducía, su brazo enyesado apoyado sobre el volante, y yo ocupaba el asiento del copiloto, con la mano vendada descansando sobre mis rodillas. Detrás de nosotros, en la caja, viajaban 2 agentes federales armados y una terapeuta forense llamada Selene Torres, experta, decían, en antergónisis narrativa, una disciplina híbrida que mezclaba psicología profunda y semiología oculta. El destino era Fort Amber, una base aérea abandonada desde los años 70 tras un incendio que devoró 3 hangares y 50 soldados. Hasta ese momento, la base dormía bajo cerrojos oficiales y rumores de experimentos con armas sónicas. Según un informante anónimo, uno que enviaba fotos del libro moviéndose dentro de vitrinas vacías, el objeto había llegado allí 2 noches atrás con un convoy de cajas selladas. Desde entonces, las cámaras internas captaban sombras que se arrastraban por los pasillos y se oía el zumbido de voces sin fuente visible. El perímetro apareció al fin, alambradas vencidas por la herrumbre, carteles de «prohibido el paso», devorados por la intemperie. Al fondo, el bloque de comando principal se alzaba como un sarcófago de hormigón, ventanales rotos semejando cuencas vacías. Marroquín detuvo el motor, el silencio era tan denso que distinguimos el croar aislado de un sapo. No hay guardias, observó. Ni luz de generadores. Uno de los federales, Reyes, alzó el fusil. Recorrimos la pista hace 2 horas con un dron, ni un alma, informó. Pero la señal M está loca, el radar saltó como si hubiera un transmisor potente dentro. Selene Torres abrió un portafolio repleto de cuadernos con círculos y flechas. Le temblaban las pestañas, aunque mantenía la voz firme. El libro crea un campo de atracción nésica. Cuanto más rencor hay en un lugar, más fácil se manifiesta, explicó. Aquí murieron soldados enloquecidos por fuego amigo. Es terreno fértil. El grupo se armó con linternas y mascarillas antigás, por si desprende esporas, sugirió Selene,
y avanzamos hacia la entrada principal. El viento arrastraba papeles carbonizados sobre los mosaicos del vestíbulo, los haces de luz revelaban marcas calcinadas en el techo, como garras gigantes. Nos internamos por un corredor donde las puertas reforzadas habían sido arrancadas de cuajo, colgando de bisagras retorcidas. En cada umbral, Reyes adhería tiras de cinta reflectante para marcar la ruta de salida. El piso se encontraba cubierto de un polvo oscuro que olía a óxido y resina quemada. Llegamos a la antigua sala de comunicaciones. En el centro, rodeada de vitrinas reventadas, la caja de contención yacía abierta, vacía, cubierta de símbolos corrosos que bullaban como pintura fresca. A su alrededor, círculos concéntricos de ceniza describían huellas de pasos descalzos que se disipaban antes de llegar a los muros. «Llegamos tarde», murmuró Marroquín. Selene se arrodilló, pasó los dedos enguantados sobre la ceniza y los llevó a la nariz. Olor a almizcle y cobre, es sangre sublimada. Se alimentó fuerte aquí. Entonces, desde el pasillo a espaldas nuestras, surgió un murmullo que me encogió la nuca, palabreo en decenas de lenguas, un canto polifónico parecido al que escuché en mi departamento. Las linternas temblaron. Reyes maldijo y apuntó su fusil hacia la penumbra, pero no había cuerpos visibles, solo aire vibrante. «Formación», ladró Marroquín. Las voces se intensificaron hasta que la estática saturó mis tímpanos. Me llevé la mano vendada a la oreja y, por un instante, me sentí arrastrado hacia un recuerdo, la llamada de mi padre el día que se despidió decepcionado. Esa vieja humillación resurgió con la claridad de un filo recién afilado. Era el libro, sintonizando mi culpa para usarla como antena. «No piensen en agravios», gritó Selene. «Concentren la memoria en actos bondadosos». Intenté evocar la tarde en que rescaté un perro callejero cuando era niño, pero la imagen se despedazó bajo el aluvión de rencores, profesores burlones, amigos traicioneros, amantes infieles. Mi estómago se contrajo, las voces se convirtieron en un susurro unánime, venganza. Fue Reyes quien primero se quebró. Soltó el fusil, se sujetó la cabeza y gimió. Mi hermano mayor me robó todo. El grito rasgó el aire como alambre tensado, luego se lanzó corredor abajo, desapareciendo en la oscuridad. «Reyes», vociferó su compañero, pero un estruendo seco retumbó, seguido de silencio absoluto. Selene apretó los labios. «Perdimos a uno», dictaminó. «Si el libro toma a otro, no saldremos». Marroquín me miró con una mezcla de súplica y pragmatismo. «¿Puedes guiarte por el vínculo?». Asentí, sintiendo un tirón en la venda, como si el hueco de mi pulgar amputado fuera un imán. «Está debajo», dije. «Hay un sótano o búnker, más profundo que estas oficinas». Localizamos una trampilla metálica oculta detrás de un panel caído. 2 candados colgaban reventados como flores atrofiadas. Descendimos por una escalera en espiral cuya barandilla resumaba a óxido. A cada paso, la presión aumentaba, el aire se espesaba con el olor a pergamino viejo y carne rancia. El túnel desembocó en un depósito circular, revestido de piedra volcánica ennegrecida. En el centro, sobre una mesa quirúrgica corroída, reposaba el libro. Esta vez su cubierta era un mosaico cambiante, fragmentos de piel cosidos, algunos con lunares, otros tatuados, todos latiendo en sincronía lenta. Alrededor, 4 cuerpos yacían tumbados con los ojos abiertos y sin brillo, militares, quizá, con la ropa impregnada de hollín. Cada uno tenía el pulgar incrustado en huecos sobre el lomo, fijados como clavijas en un instrumento macabro. Mi estómago dio un vuelco. Marroquín palideció, su pistola tembló. Selene murmuró algo en un idioma que no reconocí, de su cartera sacó un cilindro de cristal repleto de agua y pétalos marchitos. «Agua lustral», explicó. «Necesitamos romper la red simbólica que lo nutre. Únicamente si su arquitectura de sentido colapsa, se volverá objeto inerte». «¿Cómo?», pregunté, sin dejar de observar los cuerpos. Una palanca semántica contraria. Hasta ahora se alimentó de rencor multiplicado. Debemos sobrecargarlo con un acto de compasión absoluta, voluntario, irreversible. «¿Sacrificio?», aventuró Marroquín. Selene negó. «Algo que el libro no pueda traducir en violencia. La compasión pura no es destrucción, es renuncia». Comprendí antes de pronunciarlo. Miré mi muñón, latente bajo la gasa. Reescribí con amor, y solo lo debilitó, recordé. Porque ese amor todavía era palabra. Necesita acción.
Una entrega de vida, dijo Selene, leyendo mi pensamiento. No tiene que ser muerte, sino entrega de identidad. Miré los cuerpos, su pulgar unido al libro, su esencia vaciada. Entonces supe que debía hacer, darle lo que buscaba, pero no en forma de venganza sino de memoria limpia. Mi conciencia misma, desprovista de relatos de odio. Un vaciado del yo. Me acerqué a la mesa, la piel del libro se estremeció, abriendo un hueco al nivel de mis ojos. Un círculo de carne parecía invitar mi frente. Detente, ordenó Marroquín, apuntándome. No crearás otro cadáver. Selene lo detuvo con una mano. Si funciona, salvaremos miles, susurró. Tomé el cilindro de aquaelustral. Selene entonó una letanía breve, un murmullo que sonaba a corriente de río. Apreté el bote contra mi pecho, inhalé profundamente y apoyé la frente en el hueco. Una corriente helada me atravesó la médula, las rodillas se doblaron, pero me sostuve. Las páginas comenzaron a girar, desprendiendo ráfagas de luz amarina que chocaban contra las paredes. Sentí mis recuerdos deshilacharse como cintas arrastradas por un ventilador, la voz de mi madre tarareando un bolero la primera vez que besé bajo un farol, el miedo adolescente a decepcionar. Todas esas escenas salían de mí y se estampaban en las hojas grabándose. Entonces, en medio del torrente, proyecté voluntariamente el recuerdo más luminoso que guardaba, un día cualquiera, con la mujer que amé brevemente y perdí, cuando aún no conocía envidias ni ambición. Nos reíamos bajo la lluvia sin paraguas, y ambos teníamos las manos vacías y el futuro sin mapas. Evocarlo me desgarró, pero también me llenó de una ternura insoportable. Vertí aquaelustral sobre la cubierta. El líquido chispeó como ácido, formando vapor blanco. El libro emitió un gruñido espasmódico, y una fisura se abrió a lo largo del lomo, dejando ver un interior incandescente, como un sol encerrado entre tapas. Un estrépito sacudió el recinto, la piedra volcánica crujió. Una fuerza invisible me arrojó contra Marroquín, ambos chocamos contra el muro. El detector Geiger del federal restante chirrió como si midiese radiación imposible. Una onda de choque expandió energía por el túnel, la escalera retumbó. Al levantar la vista, comprendí que el libro ya no era libro, las tapas se cuartearon y se deshicieron en polvo, dejando una espiral de hojas en combustión lenta, flotando como luciérnagas invertidas. Cada página ardía sin consumir, repitiendo la misma línea en tinta dorada. El relato concluye cuando la memoria se vacía de sí misma. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Luego, los cuerpos pegados al libro se derrumbaron, libres, con un suspiro post-mortem. El hueco de mi frente ardía, pero seguía consciente. Selene se acercó, incrédula. ¿Todavía eres tú? Busqué mi nombre y lo hallé en un rincón de la mente, tenue como un trazo a lápiz bajo agua. Soy, la palabra costó. Sigo aquí. Pero no recuerdo por qué envidiaba, ni por qué tenía cuentas pendientes. Marroquín observó las hojas flamígeras derrumbarse al suelo, extinguidas finalmente. ¿Murió?, preguntó. Selene se arrodilló, analizando polvo y ceniza. Se neutralizó. Al menos este ejemplar. Quizás era núcleo de un enjambre mayor, quizás no. Pero la estructura que conocíamos colapsó. Me ayudaron a salir. Afuera, el cielo anaranjado del atardecer se sentía irrealmente sereno. El aire olía a tierra mojada, no a óxido. Reyes seguía desaparecido, jamás encontraron su cuerpo. En la cima de la pista abandonada, me detuve. El murmullo de rencor que había colonizado mi mente durante semanas se había silenciado. Oí, por primera vez en años, nada más que mi propia respiración y el latido pausado de la sangre. ¿Qué harás?, preguntó Marroquín, mientras los federales cerraban el perímetro. Lo pensé un momento, tanteando el hueco interior donde antes bullían ambiciones y envidias. Sentí vértigo, pero también alivio. Estaba incompleto, sí, pero quizá esa carencia era una forma de libertad. Aprender de nuevo a llenarme, respondí. Con historias que no necesiten sangre. Selene me ofreció una libreta en blanco. Escribe algo, propuso. Una semilla sin sombra. Acepté el cuaderno. El viento volteó sus páginas vírgenes. Sonreí, inseguro. Y escribí: una vez hubo un hombre que perdió sus recuerdos para salvar a otros. Cada día, al despertar, guardaba en un cuaderno la belleza que recién acababa de conocer. Cuando levanté la vista, el sol se ocultaba tras la cola oxidada de un viejo avión militar, y por primera vez desde que la campana de una librería tintineó sobre mi cabeza,
Sentí que la historia pertenecía solo a mí.